Me llamo Joshua, tengo 32 años, y mi propio padre fue capaz de apuntar un arma cargada a la cabeza de mi hija pequeña solo para obligarme a entregar mi vida con una firma. Antes de contar cómo terminé enviando a toda mi familia a prisión y quitándoles todo lo que tenían, quiero que imagines bien este momento, que sientas lo que yo sentí. Todo empezó en mi propia sala, un lugar que siempre había sido tranquilo. El aire tenía un sabor extraño, como metálico, mezclado con el olor dulce y barato de unas galletas que alguien había traído. La luz de la tarde entraba por las ventanas y dibujaba sombras largas sobre el piso de madera, creando una calma falsa que chocaba con el horror que estaba pasando. Mi padre, Robert, estaba justo en medio de la habitación, de pie sobre la alfombra que mi esposa y yo habíamos comprado después de mucho ahorrar. Su traje caro y perfectamente ajustado parecía fuera de lugar entre nuestros muebles sencillos, como si perteneciera a otro mundo. Su mano, la misma que me enseñó a andar en bicicleta cuando era niño, la misma que alguna vez me dio palmadas de orgullo, ahora sostenía una pistola negra, pesada, amenazante. El cañón estaba presionado contra la sien de mi hija Hazel. Ella ya no lloraba. Estaba completamente paralizada. Sus ojos grandes, llenos de miedo, estaban clavados en los míos, suplicando que la salvara, que hiciera algo, aunque yo no supiera cómo. Su pequeño pecho subía y bajaba rápido, con respiraciones cortas y temblorosas. En sus manos apretaba un delfín de plástico azul, su juguete favorito. Lo sostenía tan fuerte que sus nudillos estaban blancos. No entendía exactamente qué era ese objeto frío en su cabeza, pero sentía el peligro, la violencia, la oscuridad del hombre que lo sostenía. Detrás de ella estaba mi hermana Chloe. Sus dedos perfectamente arreglados, llenos de anillos caros, se hundían en los hombros de Hazel, manteniéndola inmóvil. Sonreía de una forma falsa, casi dulce, susurrándole cosas como si le estuviera calmando, pero en realidad era una trampa viva. Parecía alguien disfrutando del control, completamente desconectada de lo horrible que estaba haciendo. «Firma los papeles ahora mismo o atente a las consecuencias», rugió mi padre. Las venas de su cuello se marcaban bajo su corbata elegante. Su voz era tan fuerte que las fotos familiares en la pared vibraron. Sus ojos estaban rojos, abiertos de par en par, llenos de desesperación. Era un hombre acorralado por sus propios errores, dispuesto a destruir a su propia sangre con tal de salvarse. Mi hermano mayor, Carter, dio un paso al frente, bloqueando el pasillo como si fuera una pared. Me empujó un montón de documentos legales contra el pecho, el borde del papel raspando mi piel. En la otra mano sostenía una pluma plateada, extendiéndola hacia mí con urgencia. «Hazlo ya, Joshua. Deja de actuar como un perdedor y firma de una vez. Solo es papel. Firma y nos vamos». Miré más allá de él y vi a mi madre, Diane. Estaba apoyada con calma en la barra de la cocina, al lado de una caja blanca de galletas que había traído como si esto fuera una visita normal. No estaba asustada. No intentaba detener nada. No pedía por la vida de su nieta. Solo observaba, y luego soltó una risa dura, vacía, sin una pizca de calidez. «Tu vida no significa nada para nosotros», dijo con desprecio, mirando mi uniforme de enfermero ya gastado. «La gente como tú no tiene nada de valor. Siempre fuiste el eslabón débil de esta familia. La decepción. Así que ahora vas a hacer lo que te toca y, por una vez, vas a servir para algo». Mis manos temblaban, pero no por mí. No me importaba lo que me pasara. Lo único que sentía era un miedo profundo, salvaje, imposible de controlar, por mi hija. Un terror que me quemaba por dentro, que me decía que ese momento iba a cambiarlo todo para siempre. Un miedo de esos que te cierran la vista y te congelan la sangre. Me negué a tomar la pluma de Carter. Me lancé hacia adelante, desesperado por arrancar a Hazel de las manos de Chloe, por poner mi propio cuerpo entre el arma de mi padre y mi niña. No me importaba si me disparaba a mí. Solo necesitaba alejarla de ellos. «Suéltala», grité con toda la fuerza que tenía. En ese momento,
Carter me empujó con violencia por los hombros. Perdí el equilibrio, tropecé con la mesa de centro de madera, mis piernas se enredaron y caí con fuerza contra el suelo, quedándome sin aire. Y entonces lo escuché. ¡Bam! El disparo fue ensordecedor. No fue solo un sonido, fue como un golpe que vació el aire de toda la casa. El eco rebotó por cada rincón como si el vidrio se hubiera hecho pedazos. Sentí la vibración hasta en los dientes. Hazel dejó de moverse. Su pequeño cuerpo se desplomó, resbalando de las manos de Chloe y cayendo sobre la alfombra. Se quedó completamente quieta. Te dijimos que esto podía pasar, gritó Diane por encima del zumbido que llenaba mis oídos. Dio un paso al frente y me apuntó con el dedo, con esa manicura perfecta que ahora parecía grotesca. Nos obligaste a llegar a esto. Todo lo que pasa ahora es tu culpa, Joshua. Tú trajiste esto a tu casa. Caí de rodillas y avancé como pude hacia Hazel, arrastrándome, ciego de pánico, tratando de alcanzarla. Mi mente se quedó en blanco. No podía pensar, no podía entender nada. Solo sentía. Levanté la mirada hacia las 4 personas que compartían mi sangre y los vi, con un horror puro, sin filtros. Estaban ahí, de pie en mi sala, erguidos, satisfechos, como si hubieran ganado algo. Creían que habían hecho el crimen perfecto. Pensaban que por fin me habían roto, que ya no tenía salida, que no podía huir ni pedir ayuda. No tenían idea de lo que venía después. Lo que no sabían era que mi casa ya no era solo un hogar. Era una trampa que había preparado con cuidado, como una tumba tecnológica hecha para ellos. Cada palabra, cada amenaza, incluso ese disparo que aún retumbaba, se había transmitido en vivo. Para entender cómo un abuelo rico y respetado pudo llegar a apuntar un arma cargada contra la cabeza de su propia nieta por unos papeles financieros, hay que regresar atrás. Hay que mirar lo que se escondía debajo de la imagen perfecta de la familia Whitmore. Para la gente de afuera, mi familia era como realeza local. Mi padre, Robert, construyó un enorme imperio de construcción comercial durante décadas. Era el tipo que salía en el periódico dándole la mano al alcalde. Patrocinaba torneos de golf para caridad, organizaba eventos elegantes en días festivos y hasta puso su nombre en una nueva ala de un hospital. Todo parecía admirable. Pero detrás de las grandes rejas de hierro de nuestra propiedad, la realidad era otra. La familia funcionaba como una dictadura tóxica, y yo era el que estaba hasta abajo. Desde niño había un orden claro, aunque nadie lo dijera en voz alta. Carter era el hijo perfecto, el heredero. Desde pequeño lo prepararon para quedarse con todo. Siempre recibió lo mejor sin esfuerzo. Autos deportivos nuevos en cada cumpleaños, estudios en universidades carísimas pagados sin pensarlo, y el mismo día que terminó la carrera ya tenía un puesto alto en la empresa, aunque apenas hubiera pasado las materias. Pasaba sus días dando órdenes a hombres con más experiencia y gastando dinero de la compañía en comidas lujosas. Chloe era la princesa consentida. La criaron con un objetivo, casarse con alguien poderoso y aumentar la influencia social de la familia. Y lo logró cuando se casó con Dylan, un banquero de inversiones muy rico y exitoso. Su boda fue exageradamente cara, más de lo que muchas personas ganan en años. Todo era lujo, apariencias y sonrisas falsas. Y luego estaba yo. Joshua, el hijo de en medio. El error constante. Nunca me interesaron las empresas, ni las acciones, ni los clubes exclusivos. Detestaba las sonrisas fingidas y esas conversaciones eternas sobre dinero y estatus. Yo quería algo distinto. Quería ayudar a otros. Quería una vida real, algo que tuviera sentido, algo que pudiera tocarse, sentirse, algo que no estuviera vacío por dentro. Cuando cumplí 18 años, senté a mis padres y les dije que iba a estudiar enfermería para convertirme en enfermero pediátrico. Su reacción fue como si hubiera traicionado el apellido Whitmore. Nunca voy a olvidar la cena de acción de gracias justo después de recibir mi licencia oficial. El comedor olía a pavo recién horneado,
vino caro y un resentimiento que casi se podía tocar. Las copas de cristal brillaban bajo un candelabro enorme. Yo había llevado a Emma, que en ese entonces era mi novia y ahora es mi esposa. Ella era maestra de escuela pública, una mujer con una bondad inmensa y una paciencia que parecía no tener fin. Mi madre, Diane, tomó un sorbo lento de su vino. Luego miró a Emma de arriba abajo, como si estuviera evaluando un mueble barato, y soltó un suspiro exagerado que todos escucharon. Bueno, Emma, supongo que hacen buena pareja, dijo con un tono lleno de desprecio. Una maestra y un enfermero hombre, qué curioso. Dime, Joshua, ¿cómo piensas vivir con ese sueldo tan mediocre, o estás esperando una herencia que nunca va a llegar? Porque déjame dejar algo claro, en esta familia no mantenemos a gente promedio. Apreté la mandíbula con tanta fuerza que me dolieron los dientes. Sentí la mano cálida de Emma debajo de la mesa, apretando mi rodilla, pidiéndome en silencio que no cayera en la provocación. Nos va bien, mamá, respondí con la voz firme, aunque por dentro me hervía la sangre. Nos gusta nuestro trabajo. Ayudamos a las personas. Desde la cabecera de la mesa, Robert soltó una risa burlona mientras cortaba el pavó con movimientos bruscos. ¿Trabajo? Cambiar pañales y limpiar mocos no es trabajo, Joshua. Es labor básica. Es para eso que contratamos gente, dijo sin mirarme siquiera. Carter cerró hoy un contrato de 10 millones en el centro. Eso sí es trabajo de verdad. Tú estás desperdiciando tu vida y haciendo quedar mal a esta familia. Ese era siempre el mismo discurso, una rutina cansada que se repetía una y otra vez. Usaban el dinero como arma, como si fuera lo único que importaba, pero yo nunca acepté ni un solo peso de ellos. Emma y yo trabajábamos duro todos los días. Compramos nuestra pequeña casa de 3 habitaciones en un vecindario tranquilo, pagando cada centavo con esfuerzo. Teníamos coches viejos pero confiables. Recortábamos cupones, planeábamos cada compra del súper y cuidábamos cada gasto. Éramos independientes y, más importante aún, éramos felices de verdad. Cuando nuestra hija Hazel nació hace 4 años, cometí el error de dejar entrar una pequeña esperanza en mi corazón. Pensé que tal vez, con una nueva vida en la familia, algo cambiaría en ellos. Llamé a mis padres desde el hospital, todavía en la sala de parto, con la voz quebrada por la emoción y el cansancio. Diane contestó después de varios tonos, sonando fastidiada. Joshua, estoy en el salón. Dime rápido. Mamá, ya nació, dije, limpiándome las lágrimas. Hazel está aquí. Está sana, es hermosa. Hubo un silencio largo y frío del otro lado de la línea. Ah, qué bien. Felicita a Emma de mi parte. Tengo que colgar, ya me toca el tratamiento. Y colgó. No fueron al hospital. No vinieron a ver la habitación que habíamos preparado con tanto cariño. 3 semanas después del nacimiento, llegó por correo una tarjeta genérica comprada en tienda. Dentro había un billete de $20 y una nota corta escrita por Diane. Comprale algo bonito al bebé. Fue como una bofetada. Cuando Chloe tuvo a sus hijos, Robert les abrió fondos millonarios desde el primer día. Diane prácticamente se mudó a la mansión de mi hermana para presumir como la abuela perfecta frente a sus amistades ricas. Pero Hazel, para ellos no existía. Porque yo no les importaba. Con el tiempo, acepté la realidad. Entendí que no puedes obligar a nadie a quererte. Emma y yo levantamos una barrera fuerte alrededor de nuestra pequeña familia, algo que nadie más podía romper. Hazel se convirtió en el centro de todo. Creció siendo una niña alegre, curiosa, con una risa contagiosa. Le encantaba correr detrás de mariposas en el patio, juntar conchitas en una cubeta pequeña y estaba convencida de que los delfines eran criaturas mágicas. Desde el primer día empezamos a ahorrar para su futuro, guardando cada moneda que podíamos. No necesitábamos el imperio Whitmore. Teníamos algo mucho más valioso. Teníamos amor suficiente para llenar 100 casas enormes.
Durante 3 años vivimos en una paz completa, sencilla pero hermosa, como si el mundo por fin nos hubiera dado un respiro. El único contacto que tenía con mi familia eran llamadas cortas y muy incómodas en días festivos importantes. Nunca duraban más de unos minutos y siempre terminaban con silencios raros o comentarios fríos. De verdad pensé que había logrado escapar de toda esa toxicidad. Creí que lo peor que podían hacerme era ignorarme por completo, como si no existiera. Pero estaba completamente equivocado. La pesadilla que casi destruye todo lo que tenía empezó hace 6 meses, en una tarde lluviosa y gris de martes. Acababa de terminar un turno pesado de 12 horas en el hospital infantil. Ese día hubo una emergencia fuerte y mis nervios estaban destrozados. Me sentía agotado hasta los huesos. Mi uniforme olía a desinfectante y a café barato de cafetería. Lo único que quería era llegar a casa, abrazar a mi esposa y cargar a mi hija. Pero cuando doblé en mi calle y estacioné el coche, algo no estaba bien. Mi corazón se hundió al instante. Había un sedán negro de lujo estacionado justo frente a mi casa. Reconocí la placa personalizada de inmediato. Era el coche de Robert. Caminé hacia la puerta con el estómago hecho nudo. Al entrar, lo vi sentado en mi sala, como si ese lugar le perteneciera, tomando una taza de café que Emma, claramente nerviosa, le había servido. No se levantó a saludarme. Ni siquiera preguntó cómo estaba. Solo metió la mano en su portafolio de cuero fino y sacó un montón grueso de documentos legales. «Siéntate, Joshua», ordenó con esa voz autoritaria que siempre me hacía sentir como un niño otra vez. «Tenemos algo urgente que hablar». «¿Qué haces aquí?» «Hace más de un año que no te veo», respondí, sin moverme del lugar. Él dejó caer los papeles sobre la mesa de centro con fuerza. «Estoy expandiendo la empresa. Vamos a participar en un proyecto enorme en el centro de la ciudad. Es una oportunidad clave, pero el banco necesita que toda la familia firme como garantía. Es solo un trámite. Necesito tu firma aquí, aquí y aquí». Me acerqué y miré los documentos. Pasé las hojas con cuidado y cuando vi las cifras, sentí como si me hubieran golpeado. $2.300.000. «Estás loco», dije sin poder ocultar mi incredulidad. «Soy enfermero pediátrico. Gano lo suficiente para vivir, pero no tengo millones. No voy a poner mi nombre ni el futuro de mi familia en riesgo por tus deudas». Sus ojos cambiaron al instante. La imagen del empresario seguro desapareció, dejando ver algo más oscuro, más desesperado. «Le debes todo a esta familia, Joshua. Todo lo que eres es gracias a mí. Te di techo, comida, educación. ¿Vas a firmar esos papeles hoy?» «No», respondí con firmeza. «No voy a hacerlo». Se levantó de golpe, haciendo que la silla rechinara contra el piso. De una patada aventó la mesa de centro y mi taza favorita se hizo pedazos contra la madera. «Malagradecido. Tienes 24 horas para cambiar de opinión o te juro que voy a destruir esa vida miserable que tienes». Salió furioso, azotando la puerta con tanta fuerza que un cuadro con una foto de Hazel se cayó de la pared y el vidrio se rompió en el suelo. Esa noche, Emma y yo nos sentamos en la mesa de la cocina sin decir mucho, mirando la copia de los documentos que había dejado. Ella, que siempre veía lo bueno en las personas, estaba pálida, preocupada. «Joshua, aquí hay algo muy mal», dijo en voz baja. «Las empresas grandes no obligan a un hijo con ingresos normales a firmar deudas millonarias, a menos que estén desesperados de verdad». A la mañana siguiente tomé parte de nuestros ahorros y contraté a un investigador financiero independiente. Necesitaba saber exactamente en qué estaba metido mi padre y por qué había llegado a ese punto. El hombre empezó a trabajar de inmediato, revisando registros, cuentas, movimientos sospechosos. Le tomó solo 3 días encontrar la verdad. Y fue mucho peor de lo que imaginaba. Esos millones no eran para ningún proyecto de expansión. Todo era una mentira armada a la carrera.
Robert tenía una adicción al juego que había ocultado durante años, apostando cantidades enormes en secreto. Había perdido dinero una y otra vez, tratando de recuperarlo con apuestas más grandes, cayendo cada vez más profundo. Había usado fondos de la empresa, había movido dinero de forma ilegal, y ahora estaba al borde de perderlo todo. Los bancos ya no confiaban en él. Sus socios empezaban a sospechar. Y su única salida era usarme a mí como garantía para cubrir el agujero que él mismo había creado. Durante años había estado drenando el dinero de la empresa familiar sin que nadie lo notara. Usaba viajes de negocios como excusa para ir a juegos privados de póker en el extranjero, donde se apostaban cantidades absurdas. Pero lo más aterrador no era eso. No solo le debía dinero a bancos formales. También le debía a un hombre llamado Cameron, alguien peligroso, violento, con conexiones en el mundo criminal. La empresa de construcción estaba al límite, sin liquidez real. Ya no quedaba nada. Si Robert no pagaba esos 2 millones antes de que terminara el mes, las consecuencias no serían solo legales. Iban a empezar con amenazas físicas, y después algo mucho peor. Y su plan era claro, conseguir un préstamo enorme con información falsa, usar mi historial limpio y mi firma para que el banco lo aprobara. Pagarle a esos criminales y luego dejarme a mí con toda la deuda cuando el banco viniera a cobrar. Básicamente, quería destruirme financieramente para salvarse él. No me limité a decirle que no. Fui con un abogado y envié una carta formal exigiendo que toda la familia dejara de contactarme a mí y a Emma. Ese fue el momento exacto en que decidieron atacarme de verdad. Cuando una familia tóxica pierde el control sobre ti, busca controlar la imagen que otros tienen de ti. Y si eso no funciona, intentan romperte por completo. La respuesta llegó al día siguiente. Mi celular no dejaba de sonar. Cuando por fin contesté, era Diane. Pensé que iba a intentar calmar las cosas, pero su voz era un grito agudo, fuera de control. ¿Cómo te atreves a enviarle una carta legal a tu propio padre?, gritó. Eres un egoísta, un arrogante. Tu padre está pasando por una situación difícil y tú le das la espalda. Si no firmas esos papeles ahora mismo, estás muerto para mí, ¿me escuchaste? Muerto. Solté una risa amarga. He estado muerto para ti toda mi vida, respondí con frialdad antes de colgar. Bloqueé su número sin pensarlo 2 veces. 2 días después, todo subió de nivel. Estaba en medio de un turno ocupado en el hospital, concentrado en colocar una vía intravenosa a un niño de 7 años con leucemia. Era un paciente frágil, asustado, y yo trataba de mantenerlo tranquilo. De repente, escuché ruido en el pasillo. Voces elevadas, pasos apresurados. Salí de la habitación y lo vi. Carter estaba empujando a los guardias de seguridad, completamente fuera de sí. Tenía la cara roja, la corbata torcida, el traje arrugado. Parecía haber perdido el control. Ahí está, gritó señalándome frente a todos. Mis compañeros, otras enfermeras, médicos y familias de pacientes voltearon a ver. Ese es. Está robando medicamentos fuertes del hospital. Mi hermano es adicto. Deberían hacerle una prueba ahora mismo. El pasillo quedó en silencio. Sentí como la sangre se me helaba. No solo estaba gritando. Estaba intentando destruir mi carrera, mi reputación, todo por lo que había trabajado. Quería quitarme mi licencia, dejarme sin empleo, sin forma de mantener a mi hija. Antes de que pudiera seguir inventando mentiras, apareció Julian, el director del hospital. Era un hombre serio, respetado, con experiencia militar, alguien que no se dejaba impresionar fácilmente. Caminó directo hacia Carter y lo miró con desprecio. Señor, dijo con una voz baja pero firme, yo mismo superviso pruebas aleatorias en todo el personal. El expediente del enfermero Joshua está completamente limpio. Usted está invadiendo propiedad privada y causando un disturbio en un área pediátrica. Luego volteó hacia seguridad. Sáquelo de aquí inmediatamente. Si se resiste,
Llamen a la policía. Los guardias lo sujetaron y comenzaron a arrastrarlo hacia la salida. Carter me miró con odio puro. Esto no se acaba aquí, Joshua. Vas a pagar por esto. Te vamos a destruir, gritó mientras lo alejaban. Me quedé ahí, temblando, con la adrenalina recorriéndome todo el cuerpo. Pero no se detuvieron. Cuando vieron que no podían tocarme en el trabajo, decidieron atacar por otro lado. Fueron contra Emma. Chloe eligió a mi esposa como su siguiente objetivo. Emma trabajaba en una escuela primaria muy reconocida, un lugar competitivo donde la reputación lo era todo. Era el tipo de institución donde cualquier rumor podía arruinar una carrera en segundos. Y mi hermana sabía exactamente dónde golpear. Una mañana, la directora llamó a Emma a la oficina principal. Durante la noche habían llegado correos anónimos al consejo escolar, llenos de detalles falsos pero bien elaborados. Cuando nos reunimos, revisó cada rincón de mi casa con atención extrema. Me explicó opciones, riesgos, tiempos. No hablaba mucho, pero cada palabra era precisa. Me mostró pequeños dispositivos de grabación de alta calidad, cámaras ocultas casi invisibles, sensores que se activaban con sonido y movimiento. Si quieres atraparlos, hay que hacerlo bien, dijo con seriedad. Una sola oportunidad. Todo tiene que quedar registrado sin dudas. Acepté sin pensarlo. Sabía que ya no había vuelta atrás. Esto no era solo para defenderme. Era para terminar con todo de una vez. Aaron convirtió mi casa sencilla en una fortaleza de vigilancia de alto nivel. Durante 2 días intensos, mientras Emma y Hazel se quedaban a salvo en casa de mis suegros, él trabajó sin descanso. Se movía con precisión, midiendo cada espacio, revisando ángulos, pensando en todo. Instaló cámaras diminutas en los detectores de humo del pasillo, ocultó otras dentro de las rejillas del aire en la sala y escondió algunas más detrás de los libros más gruesos de mi estantería, donde nadie pensaría en buscar. También colocó micrófonos de alta sensibilidad en la base de la lámpara del comedor. Incluso tomó el delfín de peluche azul de Hazel y, con mucho cuidado, cosió un pequeño dispositivo de audio dentro de una de sus costuras. Nada se dejaba al azar. Todo estaba diseñado para captar cada palabra, cada movimiento, cada detalle. Todo esto está conectado a un servidor seguro y encriptado, me explicó mientras me mostraba las imágenes en una tableta especial. La calidad era impresionante. Podía ver cada rincón de la sala con una claridad perfecta. Aunque destruyan las cámaras, todo se guarda en tiempo real. No pueden borrar la evidencia. Luego sacó un colgante de metal plateado con un cordón grueso. Parecía un accesorio normal, algo simple. Póntelo siempre, dijo con seriedad. Tiene una cámara oculta y conexión directa. Pero lo más importante, tiene una función de emergencia. Necesitamos una palabra clave. Estaban amenazando mi vida. La de Emma. La de Hazel. Saqué el teléfono con manos temblorosas y llamé a Emma. Haz una maleta ahora mismo, dije, tratando de sonar tranquilo. Llévate a Hazel y vete a casa de tus papás. No le digas a nadie a dónde vas. No publiques nada. Joshua, ¿qué pasa? ¿Qué hicieron ahora?, preguntó asustada. Solo hazlo. Luego te explico. Te amo, respondí antes de colgar. Me quedé viendo la pintura roja escurriendo por la puerta del coche. Mi familia pensaba que yo era débil. Creían que por dedicarme a cuidar y sanar, no tenía la dureza que ellos admiraban. Confundieron mi paciencia con fragilidad. Y ese fue su error. No iba a limitarme a poner una denuncia que nadie iba a atender. No iba a vivir escondido ni con miedo. Si ellos querían guerra, iban a tener algo mucho peor. Tu familia está desesperada, dijo Verónica, recargándose en su silla de cuero frente a mí. Era directa, inteligente, alguien que no se andaba con rodeos. Y la gente desesperada, sobre todo cuando debe dinero a criminales, no sigue reglas normales.
Una orden de restricción no los va a detener. Se inclinó hacia adelante, entrelazando las manos. Si quieres proteger a tu hija, salvar la carrera de tu esposa y meterlos en la cárcel por mucho tiempo, no basta con defenderte. Hay que atraparlos. Necesitamos pruebas claras, legales, de que están cometiendo delitos graves. Que ellos mismos se incriminen. ¿Y cómo hacemos eso?, pregunté, decidido. Esperamos a que vengan a ti, respondió con calma, con una leve sonrisa que no era precisamente amable. Y nos aseguramos de que haya ojos y oídos en todas partes cuando lo hagan. Verónica hizo una llamada y me puso en contacto con Aarón, un exoficial de inteligencia militar que ahora dirigía una empresa privada de seguridad de alto nivel. No era el tipo de persona que instalaba alarmas básicas de casa. Él trabajaba con sistemas avanzados, tecnología que normalmente solo se ve en operaciones especiales. Cuando nos reunimos, revisó cada rincón de mi casa con atención extrema. Me explicó opciones, riesgos, tiempos. No hablaba mucho, pero cada palabra era precisa. Me mostró pequeños dispositivos de grabación de alta calidad, cámaras ocultas casi invisibles, sensores que se activaban con sonido y movimiento. Si quieres atraparlos, hay que hacerlo bien, dijo con seriedad. Una sola oportunidad. Todo tiene que quedar registrado sin dudas. Acepté sin pensarlo. Sabía que ya no había vuelta atrás. Esto no era solo para defenderme. Era para terminar con todo de una vez. Aarón convirtió mi casa sencilla en una fortaleza de vigilancia de alto nivel. Durante 2 días intensos, mientras Emma y Hazel se quedaban a salvo en casa de mis suegros, él trabajó sin descanso. Se movía con precisión, midiendo cada espacio, revisando ángulos, pensando en todo. Instaló cámaras diminutas en los detectores de humo del pasillo, ocultó otras dentro de las rejillas del aire en la sala y escondió algunas más detrás de los libros más gruesos de mi estantería, donde nadie pensaría en buscar. También colocó micrófonos de alta sensibilidad en la base de la lámpara del comedor. Incluso tomó el delfín de peluche azul de Hazel y, con mucho cuidado, cosió un pequeño dispositivo de audio dentro de una de sus costuras. Nada se dejaba al azar. Todo estaba diseñado para captar cada palabra, cada movimiento, cada detalle. Todo esto está conectado a un servidor seguro y encriptado, me explicó mientras me mostraba las imágenes en una tableta especial. La calidad era impresionante. Podía ver cada rincón de la sala con una claridad perfecta. Aunque destruyan las cámaras, todo se guarda en tiempo real. No pueden borrar la evidencia. Luego sacó un colgante de metal plateado con un cordón grueso. Parecía un accesorio normal, algo simple. Póntelo siempre, dijo con seriedad. Tiene una cámara oculta y conexión directa. Pero lo más importante, tiene una función de emergencia. Necesitamos una palabra clave. Algo que nunca dirías por accidente. Pensé unos segundos. Sentía el peso de lo que estaba por hacer. Asistencia de emergencia, respondí. Aarón asintió y registró la frase. En cuanto la digas, mi equipo avisará a la policía de inmediato. Llegarán en minutos. No dependerás de una llamada común. Durante la semana siguiente viví en alerta constante. Emma y Hazel regresaron a casa, pero yo no bajé la guardia ni un segundo. Cada coche que pasaba lento me hacía tensarme. Cada sonido me ponía en alerta. Dormía poco, siempre pendiente. Sabía que estaba provocando algo peligroso. Estaba preparando una trampa, para personas que alguna vez llamé familia. Decidí dar el siguiente paso. Solté un comentario a alguien que sabía que no guardaba secretos. Le mencioné, como si nada, que Emma saldría el fin de semana a un curso fuera de la ciudad y que yo me quedaría solo con Hazel. Sabía que esa información llegaría rápido a oídos de Diane. Era justo lo que ellos esperaban, verme vulnerable, sin apoyo, con mi hija a mi cargo. Y no me equivoqué. Era una tarde tranquila de sábado. Hazel jugaba en la alfombra de la sala,
armando una torre con bloques de colores, concentrada y feliz. Yo estaba en la cocina con un libro abierto, fingiendo leer, pero en realidad vigilaba cada movimiento afuera. A las 2:15, un vehículo negro grande entró a la cochera con fuerza, golpeando el borde del concreto. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Toqué el colgante bajo mi camisa, asegurándome de que estaba en su lugar. Las puertas del vehículo se abrieron al mismo tiempo. Bajaron los 4. Robert con su portafolio, Diane con su caja de repostería, Carter tensando las manos como si estuviera listo para pelear, y Chloe acomodándose los lentes de sol con esa calma falsa. Caminaban juntos, en fila, como si fueran un equipo perfectamente coordinado. El timbre sonó. No fue un sonido normal. Parecía una advertencia. Respiré hondo, dejando que la determinación venciera al miedo. Caminé hacia la puerta, giré la cerradura y abrí. En ese momento, todo comenzó. La trampa ya estaba en marcha. «Hola, Joshua», dijo Robert con frialdad mientras entraba a la casa sin esperar invitación. Pasó junto a mí como si fuera el dueño del lugar, y los demás lo siguieron de inmediato, moviéndose como un grupo coordinado. Carter se colocó a un lado de la puerta principal y cruzó los brazos, bloqueando la salida. Diane caminó directo a la cocina y dejó la caja de repostería sobre la barra con un golpe seco, mirando todo con desprecio. Chloe fue hacia la sala sin dudar, sus ojos se fijaron al instante en Hazel, que estaba sentada en el suelo. «Hola, hermosa», dijo con una voz falsa y dulce que sonaba inquietante. Se agachó junto a ella. Hazel retrocedió por instinto, aferrándose a uno de sus bloques. Pero Chloe extendió las manos y la sujetó con fuerza por los hombros, inmovilizándola sobre la alfombra. «¿Qué hacen aquí?», pregunté, retrocediendo un poco para mantenerlos a todos dentro de mi vista, asegurándome de que todo quedara registrado. Robert dejó su portafolio sobre la mesa y abrió los seguros con 2 chasquidos. Sacó los documentos y los colocó frente a él. «Esto se termina hoy», dijo con una voz baja que daba más miedo que cualquier grito. «No tenemos más tiempo. No nos vamos de aquí hasta que firmes». «Ya te dije que no», respondí con firmeza, elevando un poco la voz para que todo se escuchara claro. «Esa deuda es tuya. La perdiste apostando. No voy a arriesgar la vida de mi familia por tus errores». Desde la cocina, Diane soltó una risa desagradable. «También es tu deuda, cariño. Nos debes todo. La comida, la ropa, tu vida no valen nada para nosotros. Gente como tú no tiene nada importante. Firma o nos llevamos a Hazel y dejamos que las autoridades se encarguen de ti». «No tienen derecho a estar aquí», dije sin apartar la mirada de Robert. «Salgan ahora». Su expresión cambió por completo. Metió la mano en su chaqueta con rapidez. Ese fue el momento en que todo cambió. El instante en el que recuperé el control de mi vida. Después de la tormenta, llega un silencio extraño. Afuera, las luces rojas y azules de las patrullas iluminaban la calle con destellos constantes. Los vecinos salieron de sus casas, mirando sin creer lo que pasaba. La familia Whitmore, conocida y respetada, estaba siendo sacada esposada frente a todos. Yo estaba en la entrada, con una cobija alrededor de Hazel. Ya no lloraba. Estaba agotada, recargada en mi hombro, tratando de entender lo que había pasado. El primero en salir fue Carter. El hijo perfecto, el intocable, ahora estaba destrozado. Lloraba sin control, apenas podía caminar. Cuando pasó bajo la luz, noté una mancha oscura en su pantalón caro. Ni siquiera podía sostener la mirada. Los oficiales lo subieron a la patrulla sin que dijera una palabra coherente. Después sacaron a Chloe. Ella gritaba, peleaba, exigía hablar con su abogado, decía que llamaran a su esposo para proteger a sus hijos. Pero nadie le hizo caso. Una oficial la sujetó con firmeza y la metió al vehículo, cerrando la puerta mientras ella seguía gritando. Diane fue diferente. Cuando la llevaron por el camino hacia la calle,
me miró directo a los ojos. Ya no había arrogancia, ni desprecio. Solo miedo. Joshua, por favor, suplicó, con el maquillaje corrido por las lágrimas. Somos tu familia. Soy tu madre. No puedes dejar que me hagan esto. Diles que fue un malentendido, que estábamos bromeando. No respondí. Ni una palabra. Ni siquiera cambié mi expresión. Solo me di la vuelta y entré a la casa. Detrás de mí escuché su grito desesperado antes de que la puerta del coche policial se cerrara. Robert fue el último. No dijo nada. No se resistió. Ya no quedaba nada de ese hombre seguro. Solo un cascarón vacío, derrotado por completo. Minutos después, un coche frenó fuerte en la entrada. Emma había regresado a toda velocidad en cuanto le avisaron lo que estaba pasando. ¿Qué tonterías estás diciendo? Firma los papeles, respondió con fastidio. Yo mantuve la mirada firme. No voy a dejar que arruine su futuro, dije, alargando el momento, ganando segundos. No quitaba los ojos del arma apoyada en la cabeza de mi hija. En mi mente contaba, 1, 2, 3. Te advertimos que esto podía pasar, gritó Diane, cada vez más alterada. El dedo de Robert se tensó sobre el gatillo. Es tu última oportunidad, Joshua. No tomé la pluma. Me lancé. Avancé con todo mi peso, buscando apartarlo de Hazel, sin importar lo que me pasara a mí. El disparo explotó en el aire. Un destello iluminó la habitación. El ruido fue brutal, como si algo se hubiera roto dentro de mi cabeza. Pedazos del techo cayeron sobre nosotros. Hazel cayó al suelo. No, grité, arrodillándome junto a ella. Pasé mis manos por su cabeza, su espalda, buscando sangre, una herida, algo. Pero no había nada. Ella lloraba, temblando de miedo, pero estaba viva. Robert había fallado. Se asustó cuando me lancé y disparó hacia arriba. Antes de que pudiera reaccionar otra vez, la puerta principal explotó hacia adentro. No se abrió, fue arrancada de golpe. El sonido fue ensordecedor. Vidrios salieron disparados hacia afuera. Todo pasó en segundos. Policía, suelten el arma, al suelo ahora, se escuchó una voz fuerte. El lugar se llenó de agentes vestidos de negro, armados, moviéndose con precisión. Había varios, apuntando directamente a Robert. Puntos rojos de láser se marcaron sobre su pecho. Él se quedó congelado, todavía con el arma en la mano, sin poder reaccionar. Tírala, ordenó el líder del grupo. El arma cayó al suelo con un golpe seco. En un instante, lo sometieron. Lo tiraron boca abajo y le aseguraron los brazos. Carter levantó las manos, gritando desesperado, pero lo derribaron igual. Chloe soltó a Hazel y se pegó contra la pared, llorando, mientras le ponían las esposas. Diane ni siquiera alcanzó a moverse. ¿Qué tonterías estás diciendo? Firma los papeles, respondió con fastidio. Yo mantuve la mirada firme. No voy a dejar que arruine su futuro, dije, alargando el momento, ganando segundos. No quitaba los ojos del arma apoyada en la cabeza de mi hija. En mi mente contaba, 1, 2, 3. Te advertimos que esto podía pasar, gritó Diane, cada vez más alterada. El dedo de Robert se tensó sobre el gatillo. Es tu última oportunidad, Joshua. No tomé la pluma. Me lancé. Avancé con todo mi peso, buscando apartarlo de Hazel, sin importar lo que me pasara a mí. El disparo explotó en el aire. Un destello iluminó la habitación. El ruido fue brutal, como si algo se hubiera roto dentro de mi cabeza. Pedazos del techo cayeron sobre nosotros. Hazel cayó al suelo. No, grité, arrodillándome junto a ella. Pasé mis manos por su cabeza, su espalda, buscando sangre, una herida, algo. Pero no había nada. Ella lloraba, temblando de miedo,
pero estaba viva. Robert había fallado. Se asustó cuando me lancé y disparó hacia arriba. Antes de que pudiera reaccionar otra vez, la puerta principal explotó hacia adentro. No se abrió, fue arrancada de golpe. El sonido fue ensordecedor. Vidrios salieron disparados hacia afuera. Todo pasó en segundos. «Policía, suelten el arma, al suelo ahora», se escuchó una voz fuerte. El lugar se llenó de agentes vestidos de negro, armados, moviéndose con precisión. Había varios, apuntando directamente a Robert. Puntos rojos de láser se marcaron sobre su pecho. Él se quedó congelado, todavía con el arma en la mano, sin poder reaccionar. «Tírala», ordenó el líder del grupo. El arma cayó al suelo con un golpe seco. En un instante, lo sometieron. Lo tiraron boca abajo y le aseguraron los brazos. Carter levantó las manos, gritando desesperado, pero lo derribaron igual. Chloe soltó a Hazel y se pegó contra la pared, llorando, mientras le ponían las esposas. Diane ni siquiera alcanzó a moverse. Ese fue el momento en que todo cambió. El instante en el que recuperé el control de mi vida. Después de la tormenta, llega un silencio extraño. Afuera, las luces rojas y azules de las patrullas iluminaban la calle con destellos constantes. Los vecinos salieron de sus casas, mirando sin creer lo que pasaba. La familia Whitmore, conocida y respetada, estaba siendo sacada esposada frente a todos. Yo estaba en la entrada, con una cobija alrededor de Hazel. Ya no lloraba. Estaba agotada, recargada en mi hombro, tratando de entender lo que había pasado. El primero en salir fue Carter. El hijo perfecto, el intocable, ahora estaba destrozado. Lloraba sin control, apenas podía caminar. Cuando pasó bajo la luz, noté una mancha oscura en su pantalón caro. Ni siquiera podía sostener la mirada. Los oficiales lo subieron a la patrulla sin que dijera una palabra coherente. Después sacaron a Chloe. Ella gritaba, peleaba, exigía hablar con su abogado, decía que llamaran a su esposo para proteger a sus hijos. Pero nadie le hizo caso. Una oficial la sujetó con firmeza y la metió al vehículo, cerrando la puerta mientras ella seguía gritando. Diane fue diferente. Cuando la llevaron por el camino hacia la calle, me miró directo a los ojos. Ya no había arrogancia, ni desprecio. Solo miedo. «Joshua, por favor», suplicó, con el maquillaje corrido por las lágrimas. «Somos tu familia. Soy tu madre. No puedes dejar que me hagan esto. Diles que fue un malentendido, que estábamos bromeando». No respondí. Ni una palabra. Ni siquiera cambié mi expresión. Solo me di la vuelta y entré a la casa. Detrás de mí escuché su grito desesperado antes de que la puerta del coche policial se cerrara. Robert fue el último. No dijo nada. No se resistió. Ya no quedaba nada de ese hombre seguro. Solo un cascarón vacío, derrotado por completo. Minutos después, un coche frenó fuerte en la entrada. Emma había regresado a toda velocidad en cuanto le avisaron lo que estaba pasando. Bajó sin detenerse, dejó todo tirado y corrió hacia la puerta rota. «Joshua, Hazel». La encontré en el pasillo. Cuando vio a nuestra hija en mis brazos, corrió hacia nosotros y la abrazó con fuerza. Sus manos temblaban, su respiración era rápida. «¿Están bien? ¿Les hicieron algo?», preguntó entre lágrimas. «Estamos bien, ya terminó», le dije en voz baja. Ella nos rodeó a los dos, como si quisiera asegurarse de que nada más pudiera tocarnos. Afuera, las sirenas empezaban a apagarse poco a poco. Dentro de la casa, aún se sentía el eco de lo que había pasado, pero también algo nuevo. Por primera vez en mucho tiempo, todo había cambiado a nuestro favor. Nos derrumbamos entre nosotros en un abrazo desesperado, todos al mismo tiempo, como si el cuerpo por fin pudiera soltar todo lo que había aguantado. Emma besaba a Hazel una y otra vez, en las mejillas, en la frente, revisándola con cuidado,
llorando sin control por la enorme sensación de alivio. Sus manos temblaban mientras la acariciaba, asegurándose de que estaba completa, de que seguía aquí. Ya se fueron, amor, le susurré a Emma, apretándola fuerte contra mí. Se acabó. Ya no pueden hacernos daño otra vez. Poco después llegó Verónica, mi abogada, justo cuando los peritos comenzaban a fotografiar el techo perforado y a recoger el casquillo del piso. A pesar del caos, ella caminaba con total calma, como si nada pudiera alterarla. Se acercó y me dio un vaso de agua. Acabo de ver el material sin editar con la fiscalía, dijo con una ligera sonrisa de satisfacción. Joshua, esto es evidencia perfecta. No hay forma de que lo puedan negar. Me explicó con detalle, el audio era claro, las imágenes no dejaban lugar a dudas. Robert amenazando con un arma, Diane participando y empujando la situación, Chloe sujetando a Hazel y Carter atacándome físicamente. Todo estaba completo, sin huecos. ¿Podrían salir bajo fianza?, preguntó Emma con la voz quebrada. Verónica negó de inmediato. Imposible. Intento de homicidio, secuestro y amenazas con arma frente a una menor, van a quedarse encerrados hasta el juicio. Y créeme, la fiscalía va a buscar la pena máxima. Miré alrededor de mi casa. Había polvo de yeso flotando en el aire, restos del techo dañado, el marco de la puerta hecho pedazos, los papeles del préstamo tirados sobre la mesa como basura. Todo estaba destruido físicamente, pero yo no me sentía destruido. Por primera vez en mi vida, sentí algo distinto. Libertad. Durante años me hicieron creer que era débil. Me humillaron, me presionaron, me amenazaron con dinero, y al final intentaron usar a mi hija como herramienta de control. Creían que eran los fuertes. Se equivocaron. Ellos mismos caminaron directo hacia la trampa, y yo solo cerré la puerta. Los meses siguientes al arresto fueron los más pesados de mi vida. Cuando enfrentas a personas que te hicieron daño toda tu vida, no hay final inmediato. Es un proceso largo, lleno de estrés, declaraciones, audiencias y desgaste emocional. Mis padres contrataron abogados carísimos, vendieron propiedades y movieron todo lo que pudieron para intentar salvarse. Su equipo legal trató de desacreditar las pruebas, diciendo que las grabaciones no eran válidas porque fueron hechas dentro de una casa privada. Pero Verónica estaba preparada. Demostró ante el juez que habían entrado de forma violenta, armados, y que al hacerlo perdieron cualquier derecho a privacidad. El juez ni siquiera dudó. Las pruebas quedaron totalmente aceptadas. Cuando comenzó el juicio, el ambiente en la sala era pesado. Yo estaba sentado en la mesa de la fiscalía, con un traje sencillo, intentando mantener las manos quietas. Emma estaba detrás de mí, dándome fuerza solo con su presencia. Cuando los trajeron, casi no los reconocí. Robert ya no era el empresario elegante de antes. Estaba encorvado, con uniforme de prisión, el cabello completamente canoso y desordenado. Su postura dominante había desaparecido por completo. Diane no tenía maquillaje perfecto ni ropa cara. Carter evitaba mirar a cualquiera. Chloe estaba rígida, sin la seguridad que siempre fingía tener. Ya no eran intocables. Ahora eran acosados. Se arrastró hasta su asiento sin levantar la vista del suelo, como si el piso fuera lo único seguro que le quedaba. Diane se veía aún peor. Sin sus visitas semanales al salón, sin tintes, sin tratamientos caros de piel, había envejecido más de 10 años en menos de un año. Su rostro estaba hundido, los pómulos marcados, y sus ojos se movían rápido de un lado a otro, inquietos, incapaces de sostener la mirada de nadie. Carter, el hijo perfecto que siempre recibía elogios sin esfuerzo, parecía enfermo. No dejaba de moverse, golpeando el pie contra el piso sin control, sudando ligeramente, como si su cuerpo no pudiera soportar lo que venía. Chloe, en cambio, solo miraba al frente, con la cara inflamada de tanto llorar, sin fuerza ni siquiera para fingir seguridad. El juicio no fue un misterio legal complicado. Fue una exposición pública brutal.
La fiscalía no necesitó adornar nada. Colocaron una pantalla enorme frente al jurado, apagaron las luces del tribunal y simplemente presionaron reproducir. Durante casi media hora, el silencio fue absoluto. Solo se escuchaba el audio claro, frío, imposible de negar. El jurado vio a Robert entrando con violencia a mi casa. Vieron a Diane dejando la caja de pan con desprecio, mirando todo como si fuera basura. Vieron a Carter empujándome al suelo sin dudarlo. Escucharon a Diane burlarse de mí, insultándome como si no fuera su propio hijo. Y luego llegó la parte que cambió el ambiente por completo. Robert sacando el arma. Caminando hacia mi hija. Apuntando directamente a su cabeza. El sonido del pequeño llanto de Hazel llenó la sala con una claridad aterradora. La voz de Chloe ordenándole que no se moviera. El grito de Robert exigiendo que firmara. Después, el disparo. En cuanto la pantalla se apagó y las luces regresaron, el tribunal quedó congelado. Nadie respiraba con normalidad. Era como si el aire se hubiera vuelto pesado. Miré hacia la mesa de la defensa. Los abogados evitaban cualquier contacto visual. Sabían que no había forma de pelear contra eso. No era una historia. Era una prueba viva. Pero la fiscalía no había terminado. Querían destruir por completo la imagen de esa familia. El tercer día llegó el golpe más inesperado. Las puertas traseras del tribunal se abrieron lentamente. Y entró Dylan. El esposo de Chloe. El hombre que mi familia siempre había admirado por su dinero, su estatus, su éxito. Chloe levantó la cabeza de golpe al verlo. Su rostro cambió por completo. Murmuró algo desesperada hacia su abogado, pálida, completamente descompuesta. Dylan caminó hasta el estrado con calma, tomó el juramento y prometió decir la verdad. No la miró ni una sola vez. Señor Hayes, preguntó el fiscal, ¿cuál es su relación actual con la acusada? Estoy separado de ella, respondió él sin emoción. Inicié el divorcio hace 3 meses y estoy peleando por la custodia total de nuestros hijos. Chloe soltó un llanto ahogado, escondiendo el rostro entre las manos. Dylan explicó entonces lo que había descubierto después de ver las grabaciones policiales. Dijo que entendió que la mujer con la que se casó no era quien él pensaba. Contó que Chloe había llegado a su casa días antes del ataque, orgullosa, hablando de cómo iban a presionar a Joshua hasta destruirlo. También confirmó lo que todos negaban, las deudas de Robert con criminales peligrosos, el nivel de desesperación en el que estaba la familia, y cómo planeaban usar mi vida como herramienta financiera. Su voz se mantuvo firme, pero cada palabra caía como una sentencia. Ella estaba dispuesta a sacrificar a su propio familiar, dijo Dylan, mirando al jurado por fin. Solo para proteger dinero, estatus y privilegios. Un silencio pesado se extendió por toda la sala. En ese momento, la defensa de Chloe se vino abajo por completo. Le entregó a la fiscalía exactamente lo que necesitaban, el motivo completo, claro, sin huecos, como si lo hubiera envuelto en una caja perfectamente cerrada. Pero el giro más fuerte del juicio todavía faltaba. El caso de Carter fue el que terminó de romper todo. Su abogado insistía en que Carter solo había obedecido a su padre por miedo. Lo pintaban como un hijo leal, como alguien atrapado en la presión familiar, diciendo que solo me empujó porque estaba confundido y manipulando por la autoridad de Robert. Entonces la fiscalía llamó a un contador forense. Un hombre que había pasado meses enteros revisando cada movimiento financiero de la empresa Whitmore. ¿Puede explicar al jurado por qué la compañía de Robert Whitmore estaba en quiebra, además de las deudas por apuestas?, preguntó el fiscal. El experto acomodó sus lentes con calma. Sí. Mientras el señor Whitmore desviaba dinero para pagar deudas ilegales, su hijo Carter estaba drenando la empresa desde dentro. El murmullo en la sala creció de inmediato. En los últimos 5 años, desde que fue ascendido sin mérito, Carter desvió más de $4 millones. La sala explotó en reacciones. Susurros, sorpresa,
Incredulidad. Robert giró la cabeza hacia su hijo como si acabara de verlo por primera vez, pero no con orgullo, sino con rabia pura, devastadora. El señor Carter creó proveedores falsos, continuó el contador, señalando documentos. Aprobó facturas inexistentes y transfirió el dinero a cuentas fuera del país a su nombre. El golpe fue brutal. Las deudas de apuestas de Robert ya estaban hundiendo la empresa, pero el robo de Carter fue lo que la destruyó por completo. Robert necesitaba el préstamo millonario que me exigía para salvarse, pero ya era tarde. Su propia empresa estaba vacía desde dentro. En ese instante, todo se derrumbó en la mesa de la defensa. Robert perdió el control. Se levantó de golpe e intentó lanzarse contra Carter, gritando insultos, con una furia animal. Los oficiales tuvieron que intervenir de inmediato, sujetándolo con fuerza y arrastrándolo de regreso a su asiento. Carter, por su parte, se vino abajo. No podía hablar. Tenía la cara escondida entre las manos, llorando sin parar. Diane se quedó inmóvil, como si su mente hubiera dejado de funcionar. La ilusión de familia perfecta se había convertido en un desastre total. Ya no era una familia poderosa. Era una estructura podrida que colapsaba en público. El jurado deliberó menos de 4 horas. Cuando regresaron, el silencio fue absoluto. Culpables. Una sola palabra que me quitó un peso del pecho que ni siquiera sabía que seguía ahí. Semanas después llegó la sentencia. La jueza era una mujer firme, de mirada dura, conocida por no tolerar violencia contra menores. Al leer el caso, su expresión fue de absoluto rechazo. He visto muchos casos en 3 décadas, pero pocos con este nivel de crueldad, dijo con voz firme. Ustedes no vieron a un hijo como persona. Lo vieron como herramienta. Lo usaron, lo presionaron y lo intentaron destruir. Sus ojos se detuvieron en Robert. Y usted, apuntó un arma cargada a la cabeza de una niña de 4 años. Eso no es familia. Eso es peligro. El golpe del mazo retumbó en toda la sala. Robert, 23 años en prisión de máxima seguridad. Diane, 18 años por complicidad y negligencia criminal. Carter, 7 años por agresión y secuestro, más cargos federales por fraude que le sumaron más de 10 años adicionales. Chloe aceptó un acuerdo después del testimonio de Dylan. 5 años por su participación en el encubrimiento y por poner en riesgo a un menor. Dylan obtuvo la custodia total de sus hijos. Chloe perdió todo lo que decía proteger. Y así, uno por uno, todos los que intentaron destruir mi vida terminaron enfrentando las consecuencias que tanto creyeron que nunca llegarían. Después vinieron las demandas civiles. Yo ya había reunido todo, reportes, registros, pruebas del acoso constante, del daño emocional, de los intentos de intimidación y de todo lo que hicieron para quebrarnos. Nada quedó suelto. Verónica presentó una demanda enorme contra lo que quedaba de sus bienes. Y el tribunal nos dio la razón sin dudar. Mis padres perdieron prácticamente todo. Cada propiedad fue embargada para pagar daños. La mansión donde crecí sintiéndome siempre fuera de lugar terminó vendiéndose en subasta pública. La empresa de construcción fue liquidada para cubrir deudas reales y honorarios legales. No quedó herencia, no quedó fortuna, solo ruina total. El día que salimos del juzgado por última vez, el sol de la tarde se sentía distinto, más cálido, como si por fin pudiera respirar sin peso encima. Emma me tomó de la mano con fuerza. No hubo fiesta, no hubo celebración. No se siente alegría cuando ves a tu propia familia destruirse así, pero sí había algo profundo, paz. La tormenta por fin había terminado. Han pasado 3 años desde aquel día en nuestra sala. La recuperación no fue rápida. Hazel necesitó terapia infantil durante mucho tiempo para procesar todo lo que vivió. Durante meses tuvo pesadillas, despertaba llorando en la oscuridad, convencida de que el hombre malo estaba escondido en su cuarto. Emma y yo nos turnábamos para dormir en el piso junto a su cama, tomándole la mano, repitiéndole una y otra vez que ya estaba a salvo,
que esas personas no podían regresar jamás. Con el tiempo, poco a poco, la oscuridad se fue alejando. Volvió a dibujar. Primero trazos tímidos, luego colores más vivos. Empezó otra vez con mariposas, delfines, cosas alegres. Y un día, sin darnos cuenta, su risa regresó a la casa como si nunca se hubiera ido. No nos quedamos en aquella vivienda. Estaba llena de recuerdos pesados, de sombras que no queríamos volver a sentir. La vendimos, empacamos todo y nos mudamos a 3 estados de distancia, a una ciudad costera tranquila donde nadie conocía el apellido Whitmore. Era como empezar desde cero. Conseguí trabajo en una clínica pediátrica local, rodeado de médicos que valoran realmente lo que hago. Emma entró a una escuela primaria excelente, donde la respetan y la quieren por su forma de enseñar. Juntos tenemos una vida estable, tranquila, suficiente para vivir sin miedo. Compramos una casa nueva con patio grande, columpios de madera y vista al mar. Volvimos a abrir el fondo universitario de Hazel, asegurando su futuro sin incertidumbre. Ahora Hazel tiene 7 años. Está creciendo feliz, en segundo de primaria. Le fascina la biología marina. Los fines de semana nos arrastra al acuario como si fuera su lugar favorito en el mundo. Es una niña segura, risueña, que sabe que es profundamente amada. Recuerda muy poco del pasado, solo fragmentos lejanos, como si fueran una historia que le contaron. A veces, ese pasado intenta volver. Cada cierto tiempo llegan cartas a nuestra casa con el sello del sistema penitenciario. Algunas son de Diane, pidiendo perdón, quejándose de la prisión, suplicando hablar con Hazel solo 5 minutos. Otras son de Robert, exigiendo que retire mi testimonio para sus apelaciones. No las leo. Simplemente voy a la trituradora de papel de mi oficina, las meto sin abrir y escucho cómo desaparecen en tiras irreconocibles. No hay emoción. No hay conflicto. Ya no tienen lugar en mi vida. Para mí, ellos dejaron de existir. Ese capítulo está cerrado. Fue como un funeral sin cuerpo, un duelo por una familia que nunca fue realmente familia. Con el tiempo entendí algo que cambió todo: la sangre no crea un hogar. Solo crea un vínculo biológico. La verdadera familia es la que se queda contigo cuando todo se rompe. Es Emma, sosteniéndome cuando pensé que no iba a aguantar más. Es Hazel, confiando en que siempre la voy a proteger. Es la gente nueva que nos rodea, los vecinos, los amigos, las familias de la escuela, los que llegan sin amenazas, sin miedo, sin condiciones. Eso es familia. Y por primera vez en mi vida, la tengo de verdad. Elegí a mi propia familia, y la familia que construí es hermosa. A veces, en la noche, cuando la casa está completamente en silencio, entro despacio al cuarto de Hazel. Me quedo parado en la puerta, sin hacer ruido, solo escuchando su respiración suave y constante. Está tranquila, envuelta en sus cobijas, rodeada de sus peluches como si fueran guardianes cuidándola. La miro dormir y por un segundo vuelven recuerdos que no quiero: el frío en el pecho aquel día, el momento exacto en que vi el arma, el olor metálico y fuerte que parecía quedarse pegado en todo. Pero después viene otra imagen, más fuerte que el miedo: el momento en que me levanté. El instante en que decidí no obedecer. La cara de mi padre cuando entendió que ya no tenía control sobre mí ni sobre mi hija. Todo su poder falso cayéndose como si no significara nada. Yo protegí a mi hija. Yo enfrenté lo que tenía que enfrentar. Y seguimos aquí. Eso es lo que quiero que ella recuerde cuando crezca. No riqueza heredada, no apellidos importantes, no títulos vacíos, sino fuerza real. La clase de fuerza que no se compra. Quiero que sepa que su papá haría cualquier cosa por mantenerla a salvo. Que nadie, sin importar su dinero, su apellido o su sangre, tiene derecho a dañarla o controlarla. Hoy vivimos en paz. Hoy vivimos con calma. Hoy somos libres. Gracias por acompañarme en este camino tan pesado de contar. No es fácil volver a mirar los momentos más oscuros de la vida,
Pero lo hago porque sé que hay alguien escuchando que se siente atrapado, que cree que no puede salir, que piensa que no hay salida de su propia historia. Si estás en esa situación, quiero decirte algo con total claridad: el silencio es lo que les da poder a quienes hacen daño. La culpa que te hacen sentir es una herramienta para mantenerte controlado. Pero no le debes tu vida a nadie que te lastima. No le debes tu salud mental, tu futuro ni la seguridad de tu familia. Poner límites no es traición. Es supervivencia. Y cuando alguien te demuestra una y otra vez que está dispuesto a destruirte por su propio beneficio, debes creerle desde la primera vez. Guarda pruebas, protégete, busca ayuda y aléjate si es necesario. Lo más valiente que puedes hacer no es aguantar, es romper el ciclo. Es elegir tu paz aunque tiemble todo a tu alrededor. Me gustaría saber qué piensas de esta historia. ¿Qué parte te dejó algo importante? ¿Qué enseñanza te quedó? ¿O cómo enfrentas tú las relaciones difíciles en tu vida? Puedes dejarlo en comentarios o simplemente escribir bien si esto te llegó de alguna forma. Gracias por estar aquí, por leer hasta el final. Cuida tu paz. Cuida tu vida. Y nos vemos en el siguiente video.